Nos reunimos para debatir el tema los jóvenes, esperanza de la Iglesia. Yo creo que no son solamente la esperanza, yo creo que son el motor que dinamiza la acción, el fermento, la ilusión, por lo menos para mí, la gran ilusión de poderlos tener aquí hoy reunidos, a estas 4 personas, dejando sus asuntos familiares, varios de ellos, y aparcando por un momento los exámenes y su preparación, han venido a estar aquí un rato con nosotros y explicarnos el por qué un día decidieron tomar partido, hacerse responsables de lo que significa ser cristiano, aunque sean unas criaturas para mí, y dar un paso adelante y decir, nos comprometemos. Entonces, esta tarde están aquí con nosotros Carolina, Pablo, Rebeca y José Ángel para explicarnos el por qué ellos decidieron dar ese paso. Os dejo con ellos, van a hablar unos 8 minutos cada uno de ellos, alternándose, y después haremos otra ronda durante 1 hora, al término de la cual dejaremos media hora para que vosotros podáis preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Empieza Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, soy Carolina, tengo 26 años y me parece que de los ponentes soy la mayor. Así que, bueno, soy abogada desde hace 2 años. Ante todo, sobre todo quiero resaltar la importancia que para mí ha supuesto nacer en una familia cristiana. Es ya una gran gracia y un gran paso que la verdad es que te acompaña a lo largo de toda la vida. He tenido a lo largo de estos años muchas experiencias en distintos grupos, en distintas parroquias. Voy a hablar un poco de mi experiencia más reciente. Cuando acabé la carrera me fui 2 años a Londres, ahí estuve estudiando un máster, trabajando, y cuando volví, bueno, pues 2 años de desconexión un poco de lo que eran los grupos de jóvenes y el ambiente cristiano en Zaragoza. Entonces, bueno, pues llegó la pregunta de a dónde ir, dónde buscar, porque sí que estaba esa inquietud de querer seguir creciendo, no solo a nivel individual, sino también de comunidad, el encontrar otros jóvenes que tuviesen las mismas inquietudes que yo, tanto a nivel cristiano como de ocio, me gusta mucho el deporte, como a nivel pues laboral o de estudios. Entonces, bueno, pues en mi caso fui a parar a Santa Engracia y allí la verdad que encontré pues un poco lo que buscaba, ¿no? Reunían todo. Teníamos un grupo de jóvenes, que es ICAR, en el que también está Rebeca, ya nos explicará también un poco de su experiencia, y donde ahí he podido compartir tanto mi fe como inquietudes de todo tipo. Sobre todo quiero incidir en la importancia de acudir a vivir la fe en comunidad, y a vivir la fe en comunidad desde distintos aspectos. Para mí, uno de los aspectos fundamentales ha sido el taller de espiritualidad que actualmente coordino en SICAR. Considero que es la fuente de la que tiene que partir después toda acción. No podemos ir al mundo exterior si nosotros, al menos hablo en mi experiencia personal, si no nos llenamos de ese Espíritu Santo, si no nos llenamos de Dios, que nos hace salir y enfrentarnos pues a todo lo que nos sucede en nuestra vida diaria. También quiero dar importancia a la oración personal y al tener un director espiritual. Yo creo que como jóvenes muchas veces pues queremos hacer nuestro camino, pero es importante también tener a alguien ahí que vaya poniendo pues esas pautas, alguien de confianza con quien nos sentamos pues plenamente capaces de hablar de todo, de comunicarle pues todos nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras aspiraciones, nuestras metas, y que también, bueno, pues yo considero que es algo fundamental que nos ayuda a crecer. Y otra parte muy importante también considero que es la formación. Como jóvenes tenemos que formarnos, tenemos que dar luego también ese testimonio de esa formación que hemos recibido. En SICAR, por ejemplo, pues tenemos varios ámbitos de formación, tanto del YUCAT, que se nos dio en las JMJ, de las que también hablaremos, y también, bueno, pues participo en un itinerario formativo en la vocación al amor. En este caso también
aparte de compartirlo con otros jóvenes, pues también he podido crecer como pareja. Lo que quiero decir es que en mi vida de fe hay aspectos que abarcan tanto en la familia como con la amistad, como aquí en la pareja, y que todo lo que yo vivo, desde todos los ámbitos, tanto laboral como de ocio, pues puedo vivirlos desde una manera cristiana. Y luego a nivel familiar, como comentaba, pues también estoy implicada junto con el resto de mi familia, mis hermanos y mis padres, en un proyecto que se llama Las Familias por las Familias. Brevemente, este proyecto es el prestar un servicio tanto de acogida como de acompañamiento, ya no solo el darles un dinero para una necesidad material, sino también una escucha, el estar con ellos, el ayudarles a crecer en la fe. Y bueno, pues un poco todas estas experiencias a mí me ayudan mucho a crecer como persona. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué a una joven perfectamente integrada en la sociedad de hoy, como yo me considero, pues decide tomar partido por estas cosas? Pues porque considero que es ser coherente con lo que yo creo. Considero que uno puede estar en el mundo y hacer mucho bien desde el ser cristiano y desde ser el joven cristiano. Para mí es el vivir en lo que se dice en esa presencia permanente, y que creo que, bueno, pues en ese sentido, con todas nuestras palabras, acciones y también con nuestros silencios, pues podemos mostrar como jóvenes que somos cristianos y dar un testimonio importante de ello. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir a escuchar a 4 jóvenes. Bueno, me llamo Pablo. Soy el menor de 4 hermanos y yo también quería dar un poco mi experiencia, cómo he vivido la fe y cómo la estoy viviendo ahora. Bueno, yo pertenezco a una familia cristiana de la realidad de la Iglesia del Camino Neocatecumenal, y quería hablar un poco sobre mi experiencia de la transmisión de la fe de mis padres a los hijos, o por lo menos yo en mi caso. Yo he visto que la transmisión de la fe es necesaria dentro de una familia cristiana, dentro de una familia dentro de la Iglesia, a través, por ejemplo, de hechos muy concretos que pueden parecer a lo mejor pequeñas anécdotas, pero que en realidad no lo son, cuando pones a Jesucristo y a Dios en el medio y en el centro de la familia. Por ejemplo, el hecho de rezar los laudes el domingo, el hecho de, recuerdo por ejemplo cuando éramos pequeños, pues rezar antes de ir a dormir una oración, un Padre Nuestro, de ir a misa, de ir a la Eucaristía juntos en familia y no cada uno a un horario un poco desperdigados. Pero la transmisión de la fe es algo más que todo eso, ¿no? Yo creo que la transmisión de la fe, visto desde una perspectiva pasiva o del receptor, porque, bueno, estoy soltero, no tengo hijos, con lo cual no me he visto todavía en esa tesitura, la transmisión de la fe es algo de todos los días. La transmisión de la fe es vivir cristianamente y transmitirle a los hijos el Evangelio cristianamente, ¿no? No solo a través de la palabra, sino luego también a través de los hechos, pues pidiendo perdón, obedeciendo al Padre, por ejemplo. Sin embargo, esto que parece tan bonito y tan ideal y tan perfecto, yo he visto que en mi vida no lo ha sido, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido mis periodos también de rebeldía, mis periodos de desobediencia, de ir en contra de mis padres, de ir en contra del poder establecido, digamos. Y por lo tanto, como mis padres, o como la Iglesia en mi casa estaba representada
esa iglesia doméstica por mis padres en la cabeza, yo me rebelaba también contra la iglesia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues poco a poco Dios ha ido teniendo misericordia de mí y me ha ido ablandando el corazón. No ha sido pues a lo mejor un acontecimiento como el de San Pablo, ¿no? Una conversión así repentina o un hecho muy puntual, sino que poco a poco, pues como digo, el Señor ha ido sembrando y eso, pues gracias a Él, ha dado fruto. Y yo a veces me pregunto ¿por qué yo estoy dentro de la iglesia y no otros jóvenes que a lo mejor han tenido lo mismo que yo, han tenido unos padres cristianos, una familia cristiana, o se han dado las circunstancias para que ellos también estén en la iglesia y no están? Y siempre llego a la misma conclusión, y es que yo no puedo dar una respuesta. O sea, que es Dios el que hace la historia de cada uno, el que hace la historia de salvación, y que si a mí me ha llamado para estar en la iglesia, es también para dar testimonio de ello, ¿no? Para dar testimonio en eventos como este, obviamente, pero testimonio cada día, ¿no? En los acontecimientos que puedan parecer más nimios. Por eso, pues bueno, yo ahora, por ejemplo, puedo concebir una vida, en vez de habiendo tenido 3 hermanos, pues habiendo tenido 4 o 5 o 2, yo puedo concebir una vida, pues en vez de haber estudiado lo que he estudiado, pues otras cosas. Puedo concebir una vida, pues que en vez de que me guste el fútbol, que me guste el baloncesto, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, no puedo concebir una vida fuera de la iglesia. Veo que para mí es imposible, ¿no? Es decir, yo no sé qué haría fuera de la iglesia. Y espero que el Señor pues siga teniendo misericordia de mí y no aparte su mano sobre mi cabeza. Ahora bien, yo sé perfectamente que soy igual de pecador y no es falsa modestia, os lo aseguro, igual de pecador que los que están fuera de la iglesia, ¿no? O sea, ser cristiano no supone tener aficiones diferentes que los que no son cristianos, tener más hijos que los que no son cristianos, no supone dar limosna, porque hay no cristianos que dan limosna también. Lo que supone el ser cristiano, para mí, así es como yo lo he vivido, es seguir a Cristo, o sea, querer imitar el modelo de perfección, de santidad que es Cristo. Por eso, pues bueno, doy gracias hoy. A lo mejor hace 6 o 7 años no podía hacerlo, porque de mi boca poco menos que solo salían serpientes y demonios, pero hoy doy gracias a Dios porque me ha puesto una familia cristiana, ¿no? Y porque esto me ha llevado a la iglesia, y porque yo en la iglesia, o sea, la iglesia a mí me ha acogido como una madre acoge a sus hijos, o incluso mejor, porque mi madre, como todas las madres y como todos los padres, se equivocan. Sin embargo, yo sé que la iglesia es sabia y es santa, y con lo cual pues no se equivoca. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Rebeca, tengo 25 años y yo estudié magisterio. Soy magisterio por vocación, porque me gusta mucho y me gustan los niños, y eso fue también una de las cosas que me ayudó y que me impulsó a entrar en Santa Engracia como Carolina, ya no solo a colaborar en el grupo de jóvenes, sino en un grupo de niños que se formó más o menos a la vez, que se llama Jubilum, y bueno, pues gracias al cual también entré en contacto con SICAR. Para mí hay 2 cosas que han marcado mucho lo que es mi recorrido de fe, y ha sido el estar en Jubilum
como monitora, y en SICAR como una más, y ahora llevando un taller, que es el taller de voluntariado, y la JMJ. Sí que algo que tengo muy claro es que la JMJ no cambia tu vida si no estás en disposición de que la JMJ te la cambie, si no vas a la JMJ con ganas de descubrir algo más y si no tienes ya un recorrido y algo que te impulsa a ir allí. No solamente vale el ir a la JMJ a pasártelo bien con tus amigos, porque yo considero que en SICAR he encontrado un gran grupo de amigos, sino que también tienes que ir en disposición de encontrar algo. ¿Y qué es lo que encuentras? Primero te encuentras a ti mismo, que es súper importante encontrarse con uno mismo para poder encontrar a Dios también. Si no te encuentras a ti mismo, no vas a poder encontrar a Dios en tu vida. Sí que yo no, mi familia es cristiana, pero el recorrido de mi familia nunca ha sido de ir a misa todos los domingos, sino que yo he tomado otro camino diferente al suyo. Sí que yo soy de ir a misa los domingos, estoy en SICAR, colaboro con todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo lo he vivido de manera diferente. Con eso quiero decir que hace mucho la voluntad de uno y el que tú quieras por ti mismo crecer. La fe vivida solo no sirve de nada. No, porque llega un momento en que no puedes compartir tus vivencias con los demás, no sabes si vas por el camino correcto, no encuentras formación, no encuentras algo que te guíe y que te ayude. Sin embargo, entrar en SICAR y estar con los chicos en Jubilum me ha ayudado muchísimo a ver que se puede vivir la fe en comunidad y que es muy, muy necesario vivir la fe en comunidad. Y que así, pues puedes ya no solo compartir tus vivencias, compartir tus dudas, porque SICAR y Jubilum llegaron para mí en un momento en el que yo tenía muchas dudas, en el que yo estaba un poco que no sabía por dónde ir. Y me ayudaron muchísimo, ya no solo a encontrar amigos, como ya he dicho, sino a vivir mi fe en comunidad, a plantear mis dudas, plantear qué es lo que yo necesitaba, y es la única manera en la que puedes recibir algo. La JMJ cambió también mi vida porque llega un momento en el que te ayuda a plantearte tu vida, qué vas a hacer. Te sientas y dices, ¿qué voy a hacer yo a partir de mañana? Que ahora estoy en Madrid, mañana vuelvo a Zaragoza, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a seguir como hasta ahora o quiero darle un cambio? Yo decidí darle un cambio a mi vida y nunca me arrepentiré de ese cambio, porque sé que Dios está detrás de ese cambio y porque si te pones en disposición de escucharle, realmente le escuchas. Sé que muchas veces suena que te dicen, no, pues si a Dios hay que escucharle, hay que estar en disposición, pero sí que de verdad tú te sientas, y no hace falta estar 2 horas en disposición o delante del Santísimo, sino que con estar muchas veces 5 o 10 minutos, que te sientas, cierras los ojos y te dejas llevar por la situación, realmente le escuchas. Y con 5 o 10 minutos al día valdría para realmente darnos cuenta de qué es lo que nos está pidiendo y de ver que nosotros también podemos seguir un camino. Esa voluntad y eso que te hace ver y eso que él te enseña, te hace tener un compromiso y te hace tomar una serie de decisiones. Ese compromiso es lo que te lleva a ver que hay alguien más que puede estar en tu situación, que puede estar en la situación como la que yo estaba hace 3 años, antes de entrar en SICAR y antes de que Jubilum entrara a formar parte de mi vida. Y eso es lo que también me lleva a seguir participando en SICAR, seguir participando en Jubilum, a hablar con niños, a enseñarles que no están solos, que sobre todo cuando son jóvenes, con 14, 15 años, que están pues mucho más inquietos, que están en la edad que todos decimos, pues a enseñarles que no están solos, que tienen que vivir su fe con los demás y que es la única manera de resolver sus dudas, de que encuentren algo y de que de verdad hay mucha más gente como ellos, que no se piensen que están solos. Entonces todo eso es lo que me lleva a comprometerme, a ver que la fe hay que transmitirla, y ya no solo de padres a hijos o entre hermanos, sino entre iguales, entre amigos, con un niño, con cualquiera. Bueno, yo me llamo José Ángel, tengo 18 años y estudio primero de enfermería.
y he estudiado en el Colegio de los Jesuitas de Zaragoza. Y la verdad es que yo os voy a hablar sobre cómo ha sido el paso de cambiar del colegio a la universidad y en qué me ha apoyado para ese cambio, que me ha ayudado para seguir manteniendo esa fe que en el colegio te transmiten y que me ha ayudado para seguir manteniéndola. Bueno, en el colegio, yo considero que los jesuitas también, como ha dicho Rebeca, transmiten esa fe en comunidad, y sé que yo lo considero necesario, como ella ha dicho también, que esa fe se comparta en comunidad. Para mí es un cambio significativo el paso del colegio a la universidad, y este verano, antes de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ocurre siempre. Los jesuitas de todo el mundo se reúnen, pues los jóvenes se reúnen este año en Loyola, en lo que se llama el Magis. Y bueno, os voy a comentar mis días allí, la decisión de ir allí y en qué me ha servido en mi vida cristiana el haber ido allí y cómo lo intento aplicar en el día a día. Bueno, el Magis, pues la verdad es que a mí me lo ofreció Vicente Aznar de la comunidad del Pignatelli de Zaragoza, y la verdad es que estoy muy agradecido a ello. Y siempre pienso, me eligieron para entrar en el coro del Magis, y la verdad es que una oferta irrechazable, ahora que lo pienso, ya que he conocido a gente que en situaciones normales nunca hubiese conocido. Y es aquí yo verdaderamente donde veo ese espíritu, ¿no? El conocer gente de Sudáfrica o de Islas Mauricio que piensa lo mismo que tú o que siente lo mismo que tú, para mí eso es la verdadera fe, y yo ahí es donde veo a Dios, en esos momentos, en conocer a esa gente. Y se me viene a la cabeza caras y sonrisas de toda esa gente que, aunque no te conocías con ella, pues siempre te daba una sonrisa, y era francamente increíble. Bueno, allí en el Magis, pues jornadas de ensayo intensivas sin parar, y la verdad es que cuando ya llegó todo el mundo a Loyola, unas 3.000 personas, pues la verdad es que es increíble el ambiente que se veía, era mágico todo ello, o sea, que con personas que no hubieses tenido nunca relación, pues simplemente sentándote al lado, aunque hablase otro idioma diferente, intentar comunicarte, sacar una sonrisa a todo el mundo, pues yo realmente ahí, y lo digo abiertamente, a mí, por ejemplo, me cuesta en una oración ver a Dios, me cuesta, no soy una persona que tenga facilidad de oración y me concentre en ello, pero en cambio en hablar con una persona y estar con ella, o compartir experiencias con otra persona, sí que me ayuda. Y la verdad es que gracias al Magis pues sé eso en mi vida cristiana. Bueno, después de Loyola nos dividían a todo el mundo en diferentes experiencias alrededor de la península, en Portugal también, y a mí me tocó en un pequeño pueblo cerca de Extremadura, en Portugal, llamado Outeiro, y la verdad es que yo llegué allí sabiendo que era evangelizar una región descristianizada de Portugal, que oyendo esto pues la verdad es que tenía un poco de miedo porque no sabía qué me iba a encontrar, y la verdad es que fue todo lo contrario. Por la CVX, que es una comunidad cristiana que hay allí en Portugal, nos había preparado una recepción magnífica. Y bueno, Outeiro es un pueblo de muy pocos habitantes, en el que solamente unas cuantas señoras mayores de allí del pueblo son las únicas que aún mantienen esa fe cristiana, y la verdad es que se está perdiendo poco a poco. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era apoyar a esas señoras y informar al resto del pueblo de lo que nosotros pensamos y por qué lo pensamos. Y no sé, por ejemplo, hubo una actividad que realizamos en la que cogíamos un cuadro de Jesús, del Cristo de Javier, y lo poníamos y hacíamos que la gente se acercase a él y hiciese lo que ellos quisiesen. Y a mí realmente yo veo a Dios, por ejemplo, en una señora que se acerca al cuadro y de este grupo de señoras y se ponga a llorar delante de él y le dé un beso y lo abrace. Pues yo realmente ahí es donde veo a Dios, y es lo que yo saco de ahí. En ese momento es donde yo más me identifico con esa acción, ¿no? Donde tú ves ese trabajo hecho. Y bueno, la verdad es que el Magis fue una experiencia muy importante en mi vida, que me ha ayudado y he obtenido muchos valores que intento aplicar en mi vida actual. Y bueno, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que eran después del Magis, sinceramente, para mí son un reto que Dios te pone en el camino
llegas de semanas de mucho calor, de mucho estrés y decisiones, y te toca pues más de lo mismo, pero en diferentes condiciones. Y para mí era un reto el tomar muchas decisiones en muchos momentos, y sinceramente, y lo digo abiertamente, me esperaba otra cosa de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sé que es, no sé, es difícil, ¿sabes? Es precioso y es emocionante ver toda esa gente unida por la fe, pero yo me esperaba otra cosa. Yo, no sé, yo no me quedaría como... Yo lo veo como que la gente se queda con un número, o sea, con... Mira, pues el Papa ha conseguido congregar a tantas personas en Madrid. Pues sí, pues muy bien, pero yo no me quedo con eso, no busco eso, sino busco la acción de esas personas que luego sigan con esa acción más adelante. Y para mí eso es lo importante, no quedarte con, muy bien, crees en el Papa, estás a favor, tal, todo ello, sino que pongas en práctica lo que has aprendido en los pasos anteriores o las JMJ, que eso lo pongas en práctica. Y yo creo que me enseñaron muchas cosas durante esos días y no sé, pues la verdad es que estoy muy agradecido de haber participado en esas dos experiencias, y eso es lo que os quería contar. Bueno, de lo que un poco hemos dicho, creo que ha habido dos ideas que más o menos han sido coincidentes en los cuatro, y ha sido, por una parte, el vivir la fe en comunidad, y por otra parte, bueno, pues todos hemos estado en la experiencia de las JMJ. En cuanto a vivir la fe en comunidad, creo que la realidad aquí demuestra de 4 personas, cada uno estamos en sitios distintos, lo cual no quiere decir que todos los jóvenes cristianos tengamos que estar en el mismo sitio, estemos todos metidos en el mismo casillero, ¿no? Sino que aquí para todos, para los que les gusta más un tipo de carismas, para los que son más de acción, para los que son más de contemplación, para los que buscan, pues eso sí, en el colegio te han dado ya una formación, hay unos grupos con los que seguir, y creo que eso es una buena base a la hora de presentar las opciones a los jóvenes. No hay una opción, hay muchas. Y seguramente pues tendrás que buscar, como decía Rebeca, pero esa actitud de búsqueda la que te lleva un poco pues a ir probando. Yo creo que hemos estado todos pues picoteando de un sitio y de otro hasta que encuentras y dices, bueno, este es mi sitio. Entonces yo creo que sobre todo es la importancia de esa actitud de búsqueda, y que muchas veces falta en los jóvenes, y que quizás sí que tenemos que transmitir, ¿no? A veces igual no transmitimos entusiasmo, pues igual tenemos que transmitir un poco más de entusiasmo y animar. Y respecto de las JMJ, yo creo que también hemos coincidido en esa universalidad de la Iglesia. O sea, no solo tenemos muchas opciones, sino que es que estamos en todas partes, y no somos 4, somos miles, somos millones, y somos muchos jóvenes. ¿Que somos la esperanza? Pues sí. La Iglesia ha sobrevivido a todo y a todos, y seguirá así. Y yo creo que es tarea nuestra también, y lo vimos en Cuatro Vientos, ¿no? El de todas partes del mundo, el seguir adelante con ella. En todos los idiomas estuvo rezando, se vivieron momentos de adoración, silencio, todos cantamos. Yo creo que es esa actitud de estar abiertos, de abrir nuestros sentidos al Espíritu. Y yo creo que es algo que hemos vivido, y que lo que decíamos, ¿no? Que no solo es los frutos de ese momento, sino que los frutos se ven después, que también pues estas experiencias sirven un poco pues para sembrar, y luego, bueno, pues Dios dirá. Bueno, iba a decir un poquito lo que ha dicho ella sobre vivir la fe en comunidad, y sobre también que cada uno tiene su camino dentro de la Iglesia y su cabida, porque la Iglesia, como he dicho, es madre, ¿no? Y acoge a todos, acoge a los últimos, a los que ya nadie quiere, pues a esos lo acoge, ¿no? Como Jesucristo lo hacía. También quería señalar un poco, al hilo de lo que se ha ido diciendo, de la importancia de vivir la fe en comunidad, y el poder que tiene la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, o la lectura de, pues a lo mejor de algún fragmento de algún libro de algún santo, o
o algún padre de la iglesia, etcétera, etcétera, la fuerza que tiene eso dentro de la comunidad cristiana, ¿no? De cualquier comunidad cristiana. Yo, por ejemplo, estuve viviendo un año en Italia y con unos jóvenes de Comunión y Liberación, y que aquí en España no se conoce mucho, pero en Italia es muy numeroso y tiene mucha fuerza. Y yo recuerdo que cada semana se reunían por facultades, porque se dividen pues por estudiantes, por trabajadores, etcétera, etcétera. Yo era estudiante y por facultades se dividían y leían un texto de su fundador, de Luigi Giussani, un italiano que murió hace pues 6 o 7 años. Entonces, quería señalar un poco esto, ¿no? La palabra de Dios, o la palabra de la Iglesia, yo creo que nos pone a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Porque aquí estamos, pues, abogados, estudiantes, profesiones liberales, algún fontanero, etcétera, etcétera. O sea, aquí habrá de todo. En la Iglesia hay de todo. De profesiones. Están los listos y los tontos. Todo. Los pobres y los ricos. Sin embargo, la palabra de Dios es una. Y esto es maravilloso, porque la palabra de Dios es la misma para todos. Y no sé, ¿no? Quería resaltar sobre todo esto, de la importancia del Evangelio vivido, no aisladamente, sino dentro de la comunidad. Y luego también lo que se ha ido diciendo, de las experiencias de cada uno que enriquecen al resto. Y ya está. Yo sí que hay varias ideas que creo que hemos coincidido, y que sobre todo es lo de la transmisión de la fe. Que pues hemos hablado de la transmisión de la fe cuando eres padre a tus hijos, pero hay muchas maneras de transmitir la fe, y que eso es como que es muy importante, porque es la única manera que tenemos de también expresarnos y de que los demás nos conozcan. Y una manera muy importante de transmitir la fe, sobre todo cuando hablábamos de vivirla en comunidad, fueron los días previos a las JMJ que se vivieron. Yo los viví aquí en Zaragoza y para mí fue algo increíble. O sea, estar en la Plaza del Pilar y ver tantísima gente, tantísimos sitios, que muchas veces la única manera que tenías de entenderte con ellos era un simple gesto, porque no podías ni hablar ni su idioma, porque es que no les entendías, pero mediante gestos y sobre todo saber que estaban unidos por una sola cosa y por una misma cosa, me parece a mí que eso hace que la fe y que el hecho de vivir cristianamente y que vivamos nuestra fe en comunidad sea aún más grande. Y hablábamos también de lo que era la oración y la oración en familia, y es muy importante orar en familia, y también es muy importante tener ese momento de oración personal, porque yo creo que es la única manera de poder orar en familia, tener esa oración personal, encontrarte tú primero con Dios y con lo que hay, con lo que tú sientes, para luego poder orar en familia, porque realmente orar en familia es transmitirle a tu familia o a tus amigos qué es lo que tú sientes, ¿no? Qué es lo que hay y cómo vives tu fe, y es un momento que ayuda sobre todo a lo que es compartir experiencias. No sé, esas son las ideas que más creo que hemos coincidido y que más nos han marcado. Bueno, yo creo que también la transmisión de la fe es necesaria, pero si nosotros lo que estamos hablando aquí es el papel de los jóvenes, si están de cara a la Iglesia o no de cara a la Iglesia, pues no sé, mi opinión es que quizás si tú a una persona por ejemplo, de mi edad, le empiezas con la oración, y que sí, que la veo necesaria en la vida cristiana, pero sinceramente yo a una persona de mi edad, por ejemplo, que no tiene idea, por ejemplo, de lo que hacéis vosotros o de lo que hago yo con mis grupos, o no sé, yo sinceramente veo más una acción o que vea algo, o que él sienta algo haciendo algo, o sea, actuando, a una oración. Yo, por ejemplo, en mi caso, como ya he dicho antes, la oración no, pues sí que hay momentos en los que tengo ratos de oración, pero no
no la tengo diariamente como ocurre en otros casos. Por ejemplo, me sirve para momentos de confusión en los que estoy perdido y no sé dónde ir, o que he obrado mal, pues sí que recurro a eso y me ayuda a reflexionar sobre cómo debo actuar. Pero sinceramente, para mí, o lo que me han enseñado, lo que me han pretendido enseñar es eso, la transmisión de la fe desde la comunidad. Como hemos dicho, hemos coincidido todos, pero en una obra, actuando, y no tanto como una oración. Respecto de esto último, yo es que en eso sí que no es que no esté de acuerdo en la hora de entender el planteamiento, pero creo que los jóvenes no buscan medias tintas. Muchas veces pensamos que si ofrecemos algo más light se van a acercar. La realidad demuestra que los jóvenes apostamos por las cosas importantes, por las cosas en las que se nos implica. Hablábamos de compromiso. Yo creo que en el caso de la oración es la fuente de la que tiene que salir toda acción. Y si no hay un recogimiento interior hacia Dios diario, pues creo que no puede salir esa acción. Que no todos los días estamos igual, y eso es evidente, y que no todas las formas de rezar son iguales, pero sí que creo que también es educar en la voluntad, y que muchas veces dicen la voluntad hace el hábito, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo de la oración, pues habrá momentos que tendremos, pues lo que decimos, los desiertos, hay momentos que nos elevaremos, vamos, a 3 metros, pero yo creo que en eso sí que es una constante que tiene que mantenerse, porque para mí es la fuente de la que tiene que brotar la acción. Sí, yo ligado también a esto de la oración, pues bueno, sí que es verdad, como decía Carolina, que muchas veces cuesta, ¿no? Porque dices, bueno, estoy rezando, ¿me estará escuchando Dios? ¿Estoy rezando bien? ¿Estoy rezando mal? ¿Me pongo de rodillas sentado, tal? A lo largo de mi breve y corta experiencia, pues he visto que una cosa que es algo que esta frase no es mía, que es que hablar con los animales animaliza, hablar con los humanos humaniza, y hablar con Dios diviniza. Entonces, yo sí que he podido, gracias a Dios, vivir esto en mi vida. Es decir, el poder no solo acercarme a Dios mediante la oración, sino adquirir, en cierto modo, esa esencia divina, en el sentido de que bueno, el ser humano está llamado también a, como decía antes, a adquirir ese modelo de perfección, ese camino de perfección, como a la obra de Santa Teresa, aquí ya en la tierra, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que se ha dicho en la primera ronda y que se me ha olvidado comentar, quería decir que también una característica común entre nosotros cuatro, y que se podría extender a todos los cristianos en general y a los jóvenes en particular, pues es la alegría, ¿no? La alegría del joven, la alegría del joven cristiano. Esto no quiere decir que no tengamos nuestros sufrimientos, los vamos a tener igual que la gente de la calle, que los jóvenes de la calle, que nuestros compañeros de clase, del trabajo. Sin embargo, pues bueno, tenemos una cosa, se nos ha dado una cosa que ellos no tienen, que es la fe. Y también ligado a lo que se comentaba en varias ocasiones del compromiso, pues bueno, también el ser cristiano entraña una responsabilidad. O sea, en el momento en el que los compañeros de clase, del trabajo, tus vecinos, tus familiares que están fuera de la iglesia, saben y conocen que tú estás en la iglesia, que estás en este camino en este carisma, en este movimiento, etcétera, etcétera, o en la iglesia diocesana, obviamente, bueno, pues ya te van a mirar con lupa, ¿no? Y si
y si dices algo en contra de alguien, o si dices una mentirijilla o tal o cual, o no obras correctamente como lo marca la Iglesia, pues ya van a estar ahí atacándote, ¿no? Entonces yo veo esto, ¿no? Que el dar testimonio de Dios es también una responsabilidad. Decir que yo creo que cuando hablábamos de la acción y de orar, es mucho más sencillo si en lo que estamos haciendo buscamos oración. O sea, se puede perfectamente orar personalmente, y porque para unos es más sencillo orar y meterse en sí mismos, tener un momento de recogimiento y darse a esa oración, pero para otras personas es mucho más sencillo ver la acción. Entonces se pueden complementar las dos cosas, se puede hacer una acción y luego a esa persona mostrarle que con esa acción también está haciendo oración. Sobre todo cuando intentas ver a Dios en esas acciones que haces, intentamos buscar a Dios en nuestro día a día, pues así veremos que esas acciones del día a día también son oración y también nos ayudan a estar más cerca de Él. Pues eso era lo que yo creo que podríamos intentar ver de unos y de otros. Pues sí, como ha dicho Rebeca, la verdad es que yo lo veo así, o sea, veo que se complementan, es algo así. Lo que pasa es que a mí me cuesta más, en mi experiencia personal, me cuesta más orar que actuar. Entonces esa es lo único en lo que podemos diferenciarnos. Muy bien de tiempo, porque los jóvenes, como habréis podido comprobar, son muy disciplinados. O sea, no he tenido que advertirles de que se les consumía el tiempo, ellos lo han hecho solos. Es la primera vez que me pasa, que lo sepáis. O sea, las personas mayores que han participado en estos foros siempre tienes que ir sufriendo porque se comen el tiempo del de al lado, en fin, una cosa. Y en cambio, ¿veis? Ellos lo han sabido hacer, no les he tenido ni que decir. Han terminado antes y ahora es el momento para que hagáis las preguntas que os parezca oportunas, para que ellos os puedan explicar la manera, lo que queráis, la manera de llegar a los jóvenes, la manera de conseguir que se integren en distintos movimientos, lo que queráis. Os pasarán el micro y os dirigéis al que prefiráis de ellos. Bueno, yo agradecerles la presencia y lo que nos habéis instruido, incluso el haber mencionado y vivido lo de la alegría en vuestras cosas, coincidentes más o coincidentes menos. Mi pregunta es, a la vuelta de esto, que me imagino que para casi todos ha sido una experiencia nueva, un encuentro nuevo con Dios y con personas, de todo, como decíais, ¿habéis encontrado unas estructuras que os facilitan ese continuar una vez que terminó lo de, como habéis dicho, eso acaba, son unos días que tiene su principio y tiene su fin, que bueno, unos habéis aprovechado de una forma, otros de otra, según con el bagaje con que os habéis incorporado a esto, pero ahora, en la vuelta a Zaragoza o a Calatayud o a Segovia, ¿habéis encontrado unas estructuras o alguna de las estructuras que existen en las instituciones que hay os facilitan esto? Algunos sí que lo habéis dicho, que algún movimiento, por ejemplo, os encontráis muy a gusto, pero eso tú, que no sé cómo llegarías a él, pero si tú, no sé qué tenéis que hacer para lo que existe, si consideráis que es válido comunicarlo a otros jóvenes, bueno, y a otros no tan jóvenes a lo mejor, ¿no? O os falta que decís, es que ahora no veo dónde seguir plasmándolo y unido a otros continuar adelante. Gracias. ¿Quién lo contesta? Bueno, yo misma. Sí que al volver de la JMJ, que fue una experiencia yo creo que para todos, llegas aquí y claro que te planteas el ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? Yo en mi caso personal lo tenía fácil, yo sabía que Santa Engracia, estando SICAR, se iba a seguir, o sea, que SICAR no iba a acabar con la JMJ, que no era algo que había nacido para llevarnos a la JMJ y que iba a acabar todo. Sabía que nos íbamos a implicar y de hecho yo creo que la implicación en SICAR ha sido muy grande. Muchos jóvenes, sobre todo que participaron en la JMJ con Santa Engracia, saben que estamos ahí. Sí que la gran oferta que tiene SICAR de talleres y de todo lo que se hace allí ayuda muchísimo a que los jóvenes acudan y vayan, y la implicación está siendo, a mí me parece que bastante positiva. Sí que la gente pregunta, pero porque yo creo que es muy positivo que la gente pregunte y que por lo menos eso les ha hecho plantearse algo, es decir,
no se ha quedado todo en Madrid, sino que me lo traigo aquí y ahora, ¿qué hago? Entonces sí que nosotros, por ejemplo, desde Santa Engracia intentamos difundirlo y que sea un boca a boca, que la gente lo vaya conociendo, pero no sé, o sea, luego también depende muchísimo de la voluntad y del compromiso de cada uno. Tú le puedes ofrecer algo a alguien, pero si él no quiere o no tiene voluntad para ello o no se quiere comprometer, tampoco le puedes obligar, ¿no? Entonces, igual es porque ese camino no es el que él quiere o por el que él quiere optar, sino tiene muchas más cosas. Entonces, la gente ahora mismo yo creo que lo que está haciendo es elegir, es después de la JMJ ver qué es lo que quiere hacer, porque no solo, yo creo que eso no se elige ni se piensa en 15 días, es tiempo lo que lleva. Entonces poco a poco cada uno se irá centrando y el que quiera, puede haber gente que ha dicho, mira, yo esto no es lo que quiero y ya está, ¿no? Que se aparte un poco más, pero si realmente la oferta cristiana, yo creo que sobre todo para los jóvenes es muy amplia, entonces cada uno puede elegir y comprometerse con lo que quiera. Bueno, yo lo que quiero decir es que sí que es verdad que acontecimientos de este tipo, sobre todo por lo que hemos visto, pues la preparación previa une mucho, la gente se implica mucho, hay como un subidón de vamos todos a la JMJ y después sí que ha costado y lo hemos visto nosotros, vamos, creo que al menos en la experiencia que tenemos, el mantener esa llama encendida cuesta porque bueno, pues después de todo pico pues viene la cuesta abajo, ¿no? Y sí que es importante un poco lo que ha señalado, el mantener esas o el construir esas estructuras que permitan el mantener esa llama, porque sí que es importante que esa unión que se ha conseguido y ese atraer a más jóvenes se les oferte algo que no se quede todo en volver de Madrid y ya está. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo. Sí que es verdad que es una tarea dura, porque después de momentos muy intensos, pues la motivación, el empezar otra vez con la vida diaria sí que cuesta, pero creo que es necesario, pues lo que decíamos, poner entusiasmo y tratar de mantener proyectos adelante. ¿No? Y sobre todo los que estamos un poco más, que si llevas algún taller, Tonsicar, o estás un poco más ahí en lo que es la coordinación de cada taller, que realmente la gente te vea con emoción. Si tú ya mismo no le pones emoción a lo que estás haciendo, realmente a la gente no se lo vas a transmitir. Entonces somos nosotros un poco también que estamos ahí haciendo cosas, los que realmente también tenemos que ver que esa llama sigue encendida. Si no lo viéramos nosotros no tendría ningún sentido. Sí. Bueno, siento el haberme cortado antes. Y pues sí que después de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues mi colegio pues continúa, la gente que quiere puede continuar en unos grupos que son una vez a la semana. Y la verdad es que me ayudan bastante a continuar con lo que vivía allí. Y en esos grupos pues realmente... Vale. En esos grupos realmente pues comentamos aspectos cada semana diferentes, en los que pues cada uno opinamos una cosa diferente en algunos temas, y yo creo que te ayudan a olvidarte de lo que has vivido durante la semana, de todos los agobios, y te centras en temas de la iglesia o temas tuyos, sociales. Y la verdad es que sí que he recibido ese apoyo, o sea, por parte de la comunidad en la que estoy, después de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y la verdad es que si he seguido actuando igual que como actuaba allí en Madrid, por ejemplo, pues la verdad es que, voy a ser sincero, no. Y es lo que realmente me gustaría poner en práctica, y lo intento poner en práctica, pero en muchas medidas no llego a eso. Y es lo que realmente, lo que nos enseñaron allí fue increíble, o lo que aprendes allí es genial, pero realmente cuesta ponerlo en práctica, y es lo que pretendo hacer. Y me cuesta, pero intento hacerlo en aspectos, por ejemplo, con mi familia o en mi vida normal. Y la verdad es que, bueno, realmente sí que tienes ese apoyo y aprendes cosas. Luego, pues, como han dicho ellas, existen grupos también que te ayudan a eso. Y pues eso.
Bueno, pues yo quería dar también primero las gracias por vuestros testimonios, que yo creo que a todos nos enriquecen. Y voy a hacerle hablar un poco más a la última persona que habla. Entonces, antes has comentado un poco que has notado un cambio al pasar a la vida universitaria, digamos, ¿no? Al comenzar ahí. ¿Ese cambio va más bien por el ambiente de la carrera, por los compañeros? Quería saber si, o sea, si digamos que sigues manteniendo esa fe gracias a esos grupos que tienes, o tendrías alguna otra opción en el otro lado. Te he entendido. Te voy a ser sincero, porque además sí, yo por ejemplo he notado cambios. Soy una persona que he sido amigo de mis amigos desde pequeño, desde los 7 años, y la verdad es que meterme en una carrera que es enfermería, que es con alto porcentaje del sexo opuesto, que no tiene nada que ver, pero a mí por ejemplo también te influye, ¿no? Te corta más o no sé, pues sí que me ha influido ese cambio. Y la verdad es que grupos como en los que estoy ahora pues me ayudan también a un poco a ir llevando eso, pero la verdad es que no sé, a veces pienso que lo que he dicho antes de que me cuesta ponerlo en práctica, por ejemplo, allí en el Magis sí que yo notaba que con todo el mundo pues no tenías ningún problema para relacionarte con ellos, y que hablabas libremente sin conocerlos de nada, y existía esa magia, ¿no? Esa chispa que te hacía hablar con ellos normal. Yo he notado el cambio en eso, en que me cuesta. Claro que me cuesta, es un cambio totalmente diferente y me cuesta hablar con la gente de mi nuevo ambiente, pues sí que me corta hablar con ellos. Pero también lo que hago es pensar en esos días en los que estaba allí y poco a poco ir utilizando también un poco ese apoyo que tengo ahí de los grupos y de la fe, también un poco para enfrentarme a esta nueva situación en mi vida. Y una preguntilla así un poquito como persona joven. Yo quiero el preguntaros que cómo podéis conseguir el manteneros fieles sabiendo la influencia, la gente que tiene sobre vosotros, los compañeros, amigos que no están en la iglesia, toda la sociedad que nos rodea. ¿Cómo podéis conseguir el ser fieles a la iglesia o a vuestras creencias sobre todo? Bueno, yo para mí la respuesta es muy sencilla: Sicar. O sea, yo ahí he encontrado realmente el hecho de sentirme acompañada. Antes no me sentía acompañada, y al no sentirme acompañada y sentirme sola, sí que te vas alejando, pero porque piensas que eres tú el raro, el que no va acorde con la sociedad, el que fíjate qué estoy haciendo, parezco aquí que estoy loca, ¿vale? Y una vez yo entré en contacto con Sicar, dije, pues igual no voy tan desencaminada, igual yo iba bien por donde iba. Y el compartir la fe, compartir con los demás, ver que hay muchísima gente que piensa como tú, que vive como tú y que siente las cosas como tú. Entonces yo creo que es el hecho de, como decíamos antes, de vivir la fe en comunidad y de encontrar gente como tú, que no es tan difícil porque la hay. No sé, para mí la respuesta es muy sencilla. Esto para... Sí, bueno, yo simplemente creo que es un proceso de madurez espiritual, igual que tenemos que madurar en todos los aspectos de nuestra vida, el aprender también a vivir plenamente nuestra fe y con coherencia. Creo que es un proceso de crecimiento, porque llega un momento en el que te planteas, bueno, solo voy a ser cristiana cuando estoy con mis amigos de la parroquia, cuando estoy en el trabajo entonces no, o cuando hago un comentario dependiendo de con quién esté entonces contesto, no contesto, digo, no digo. Yo creo que sencillamente viene con el tiempo, ¿no? Si uno tiene claros sus valores y uno vive su fe plenamente, eso te lleva a ser coherente en todos los aspectos de tu vida. Y si eres cristiano, pues evidentemente tu actitud será cristiana en todos y cada uno de esos aspectos. Sí, además de la fe que ha señalado Carolina, que me parece muy muy importante el ir creciendo en la fe, pues se me ocurren, para remar contra viento y marea de la sociedad que nos lleva hacia otros derroteros, se me ocurren 3 armas que nos da la Iglesia, que son la oración, la palabra de Dios, la escucha de la palabra, y los sacramentos. Y los sacramentos me refiero, por ejemplo, a la Eucaristía, obviamente, pero también me refiero al sacramento de la penitencia.
porque, bueno, porque has pecado, pues te confiesas, o sea, es que es 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Para qué está el sacramento de la confesión? Pues para los pecadores, no hay otra cosa. Y con lo cual, pues, bueno, y también el hecho de decir, el hecho de que tus contactos más próximos, las personas con las que más te relacionas, sepan que tú eres cristiano, con lo cual ya se van a cortar más contigo, y eso a lo mejor no les va a llevar a decirte de ir a pecar, de ir a salir por ahí, de el botellón, de no sé qué, de no sé cuál. Yo creo que la Iglesia, aparte de la fe en la que, pues bueno, en teoría vamos creciendo, la Iglesia sí que nos da armas para luchar contra esto, y tenemos que tener clara una cosa, y es que estas armas que nos proporciona la Iglesia son mucho más fuertes que todas las fuerzas o las influencias que podamos tener por parte del exterior. Estos de los que han hablado de SICAR, a Carolina y Rebeca, ¿podíais explicar lo que se hace en Santa Engracia, el trabajo que realizáis, la revista que tienen, que se compra en el Anaquel, y luego también las misas que tenéis a las 8:30 los domingos, que se llenan de gente joven? Y así puede explicar algo. No se puede enterar si no lo sabía. SICAR es un grupo de jóvenes que hay en Santa Engracia, y nos organizamos por talleres. O sea, igual que hay gente que tiene diferentes inquietudes, ¿no? Pues los cristianos jóvenes también tenemos diferentes inquietudes. Pues hay un taller de voluntariado, hay un taller de espiritualidad, está el taller de prensa, que es lo de la revista, en el que participa mucha gente, incluso participa gente que es de la propia parroquia, pues el párroco escribe, no sé, es una revista muy variada. Está el taller de literatura y de cine, el taller de música, o sea, hay diferentes talleres, es una oferta para todos los jóvenes, para quien quiera. Y sí que todos los domingos a las 8:30 está la misa de jóvenes, y es muy impresionante ver cómo hay muchos jóvenes, o sea, que no solamente vamos los 4 de siempre, sino que van mucho joven, además chicos jóvenes de 14, 15, 16 años, que realmente casi son más futuro que nosotros. Entonces, no sé, es una manera más de participar en la vida cristiana y de madurar en la fe, que era lo que decía Carolina. O sea, SICAR ayuda a madurar en esa fe de los jóvenes, a que realmente vean que ser cristiano es un compromiso, y a que vean cómo pueden compartir todas sus inquietudes con los demás. No sé, ¿añadir algo? Sí. No sé. Bueno, pues yo también quiero agradecer a los 4 ponentes por vuestros testimonios. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta referente a un poco cuál es vuestra opinión desde vuestra vivencia, de por qué hoy en día a los jóvenes nos cuesta dar tanto una respuesta vocacional. ¿Respuesta vocacional a la vida religiosa o vocación? En general. O sea, cualquier, tanto la vida consagrada como la vida, vamos, como el matrimonio. Bueno, yo creo que es un poco que va acorde con lo que comentábamos en la anterior pregunta, ¿no? Con todas las influencias y lo que nos bombardean por todas partes, casi que el elegir y el decantarnos claramente por algo como que está mal visto, y más si es una opción, pues como se puede ver como una opción radical, como puede ser una vida consagrada, o una vida religiosa, o incluso el matrimonio, ¿no? Hoy en día, habiendo aparentemente pues tantas opciones para que el matrimonio, que parece que es algo que implica un compromiso mayor, porque cuesta, sobre todo yo creo que es por eso, una falta de compromiso y una falta de madurez. La gente no está dispuesta a tomar decisiones que cambien su vida
para siempre. Yo creo que eso es un error, porque si algo a ti te llena, lo más coherente que haces es seguir adelante con ello. Entonces yo creo que es importante el testimonio de los que sí que vivimos pues esa serie de valores y esas creencias de manera plena, para decir, no pasa nada, da el paso, no estás solo, ¿no? Porque creo que eso sí que puede ayudar. Bueno, pues yo creo que también es esa falta de madurez, pero sinceramente pienso que es también miedo al que dirán, ¿no? Porque, no sé, yo por ejemplo tengo algún amigo que sinceramente me ha hecho la pregunta de ¿tú por qué estás metido en esos líos? Por ejemplo, porque y le contesto sinceramente, porque lo necesito. Porque sinceramente yo creo que mantengo mi vida estable, o mi vida es estable gracias a esto. Yo creo que hay gente que no ve o que no quiere reconocerlo por mera vergüenza o porque el miedo al que dirán. Sinceramente yo lo resumo en eso, falta de madurez. Y la verdad es que, no sé, yo creo que la gente también debería estar abierta a conocerlo. Por lo menos no te obligo, no te digo hazlo, sino por lo menos infórmate o conócelo, ¿sabes? Algo así. Yo lo que creo es que implica un compromiso. Compromiso, madurez y voluntad. Son tres palabras que parece que nos dan miedo y que realmente están ligadas una a la otra. O sea, para poder adquirir un compromiso tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tienes que vencer la pereza y muchas veces todas esas cosas que van en contra de la voluntad. Tienes que tener una voluntad fuerte para poder adquirir ese compromiso y es la única manera de madurar. O sea, dar ese paso de comprometerte a algo es lo que hace ver que la persona madura o no madura. Entonces yo creo que esa es la mayor traba con la que se puede encontrar una persona a la hora de querer tener una vocación, pues al amor, vocación religiosa, cualquier tipo de vocación. Buenas tardes. Lo mío es a ver, os escucho y me gustan muchas cosas que decís, pero hay un tono que a mí me preocupa un poco, que es en algún momento os he hablado de las herramientas que nos da la Iglesia contra... Yo creo que la Iglesia está en el mundo y es para el mundo. Y vamos, desde la antropología cristiana, pues creemos que la creación es buena y que el mundo es bueno y que ese espacio de encuentro con la divinidad no es un espacio a combatir. Entonces, esta reflexión que me hago escuchándoos, la pregunta es ¿cómo vivimos ese mundo? Porque si ahora es como Iglesia versus mundo, a mí francamente me preocupa y yo no creo que sea la Iglesia de los jóvenes tampoco, sino en el mundo y para el mundo. Entonces, ¿cómo vivís eso? Desde luego, toda la vida lleva tensiones y el conflicto está con el vivir hasta el día en que morimos. Entonces eso no se puede evitar. Pero una cosa es vivir en tensión o con distintos deseos y buscando un sentido o en discernimiento, y otra cosa distinta es vivir luchando contra los malos que van en contra de la Iglesia. Lo he puesto así un poco en plan caricatura, pero en algún momento suena así. Entonces me gustaría que reflexionaseis sobre esto en voz alta. Bueno, yo he dicho antes las armas, un término todavía más fuerte, que nos da la Iglesia para combatir contra el mundo. Me explico, me refería al mundo como uno de los, no sé cómo se dice en teología porque no he estudiado teología, los tres grandes pecados, corregidme, que son, o las tres grandes fuerzas, que son carne, diablo y mundo. Obviamente, nosotros somos del mundo, vivimos en el mundo. Yo lo he comentado antes, no somos mucho más diferentes que las personas que hay en la calle, o sea, que las personas que están fuera de la Iglesia. Y de hecho, estamos llamados, o sea, el cristiano está llamado a anunciarle a ese que está fuera de la Iglesia el amor de Cristo. Si he caído en el moral, o sea, si mis palabras han dado a entender un moralismo, aquí lo aclaro y no, vamos,
en ningún caso me refería a Iglesia versus mundo, sino que la Iglesia está dentro del mundo y la Iglesia está para salar al mundo, para dar luz al mundo. No sé, yo creo que en ningún momento hemos pretendido transmitir que íbamos a ser como todos unos contra otros, ¿no? O sea, sí que puede ser uno contra otro cuando alguien se enfrenta a ti o te preguntan o te dicen o intentan ir un poco ahí a meter el dedo en la llaga, pero tú les muestras tu más amplia sonrisa, les cuentas lo que sientes y ya está. Realmente vivimos en el mundo, no podemos apartarnos de él ni de lo que nos rodea. Sería la tontería más grande que podríamos hacer. O sea, que meternos en una cajita y ya está, y vivir nuestra fe, pues eso sí que nos iría a vivir nuestra fe en comunidad. O sea, es vivir nuestra fe en comunidad entre nosotros, pero también con el resto. O sea, es una manera de evangelizar, ¿no? O sea, siempre desde nuestras parroquias, iglesias, siempre se ha hablado de que tenemos que evangelizar, tenemos que dar a conocer a Dios a los demás. Entonces, si no vivimos en el mundo, no daríamos a conocer a Dios a los demás. O sea, puede haber gente que no crea, hay gente que esté contigo a tu lado y que sí, yo creo pero no practico. Bueno, pues mira lo que yo hago y le muestras lo que tú haces. Entonces sería un poco el mostrarle al mundo lo que tú haces, ¿no? No sé, sería un poco tontería el querer obviar a los demás y vivir únicamente entre nosotros. No sería enriquecedor para nada. Bueno, yo en esto, con la experiencia que tuve en Portugal, en la que, pues como he comentado, había un grupo de señoras que sí que tenían esa fe, pues el resto del pueblo sinceramente no tenía, la verdad es que no mostraba interés por ello, y la gente, lo que a mí me contaban esas señoras era que les daba lástima que no intentasen conocerlo. Entonces yo creo que los cristianos, o sea, estamos con la gente no cristiana, es mutuo, es algo que estamos juntos y es algo así. Y yo creo que el ver, por ejemplo, cómo los chavales pequeños del pueblo, pues día a día se iban acercando y mostraban un poquito más de interés, o por lo menos te preguntaban, pues ¿por qué ese símbolo? ¿Por qué tal cosa? Pues yo creo que ahí ves esto, que no existe distanciamiento entre cristianos y no cristianos, sino que va todo junto y que es necesario. Bueno, en primer lugar quería también daros las gracias por hacernos testigos de lo que Dios hace con vosotros. Y antes de haceros la pregunta, sí que a modo un poco de reflexión me voy a permitir, no sé si puedo, que yo creo que sí que es, a lo mejor no es iglesia versus mundo, que suena un poco mal, pero sí que yo creo que es el propio cristiano versus mundo, ¿no? Porque ya Cristo tuvo que pasar esas tentaciones y creo que nosotros no es que luchemos contra ellos, sino que luchamos también contra nosotros mismos, contra la propia tentación que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, habéis estado comentando la evangelización y el querer transmitir a ese mundo a Cristo, pero realmente a veces, a modo de, pues en momentos de reflexión piensas, ¿realmente estoy convencido de que tengo todo lo mejor? De que, o sea, si estamos enamorados de Cristo realmente, ¿por qué nos cuesta tanto salir ahí y anunciarlo, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, cuando uno tiene un tesoro muy grande, lo único que quiere es contarlo al resto, ¿no? Y entre nosotros lo hablamos la gran mayoría del tiempo y compartimos que es lo mejor y lo que Dios hace en nuestra vida, pero ¿por qué nos cuesta tanto ir ahí afuera y hablar de Cristo? Pues sí que nos cuesta, sí. La verdad es que sí. Y creo que, bueno, lo comentaba al principio, muchas veces lo que dices, ¿no? Vivimos nuestra fe completamente, la compartimos con la gente que piensa lo mismo que nosotros, que vive lo mismo que nosotros.
Y es verdad que creo que nos falta ese entusiasmo y sobre todo esa acogida. No podemos esperar que todo el mundo escuche lo que digamos, no podemos esperar que todo el mundo esté de acuerdo con lo que digamos, pero sí que tenemos que sembrar, los frutos llegarán o no. Pero creo que sí que es verdad que muchas veces por el miedo al rechazo o por el miedo a que al no poder, bueno, es mucho más fácil el expresar una opinión si sabemos que la otra persona nos va a dar la razón o opina lo mismo. Y sí que es verdad que nos tenemos que arriesgar, yo creo que un poco más en bueno, pues en sembrar y en proclamar, pues en nuestra vida diaria en todos los ámbitos, pues eso, el que somos cristianos y que eso nos llena, que eso nos hace felices y que no somos ningún bicho raro, sino que somos uno más. A ver, yo veo que sois muy valientes y me parece muy bien, y así que ánimo. Pero yo quería preguntar una cosa. Los jóvenes no son religiosos hoy en día, la tendencia es contraria. ¿Creéis que falta algo en la Iglesia o que tiene que cambiar algo en la Iglesia como institución para que sea más atractiva a la gente joven? Yo creo que no. Porque entonces ya no sería la Iglesia, sería otra cosa que nos estamos inventando para que los jóvenes se acerquen. No sé, o sea, es que las cosas son como son. Es que no sé, ¿habría que cambiar algo en otro ámbito para que la gente se acerque más a él? No, cada cosa es como es. O sea, la Iglesia es como es y no puede ni debe cambiar. Lo que igual tenemos que hacer es mostrar lo que es la Iglesia de verdad a la gente, porque la gente que no se acerca, mucha gente que no se acerca va a colegios católicos y religiosos, ¿vale? Y hay gente de colegios católicos y religiosos que llega un momento en que se separa. ¿Por qué? Pues porque falta compromiso. Porque el pertenecer a la Iglesia y seguir el camino de la Iglesia es comprometerse con algo, comprometerse a hacer algo. Y es lo que nos falta a los jóvenes, o que lo que puede faltarnos a los jóvenes. Compromiso, ¿por qué? Pues porque nos puede asustar, porque no somos suficientemente maduros para adquirir ese compromiso. Todo llega, pero yo creo que la Iglesia no debe de cambiar. Es que si cambiase sería otra cosa diferente, es que no tendría sentido. No, yo creo que hay cosas, lo fundamental nunca puede cambiar. La religión no puede cambiar, pero yo creo que la Iglesia, en cierto modo, pues sí que puede cambiar, en mi opinión. Sí. ¿Se puede decir algún hecho concreto para porque se puede cambiar? No, pero yo, por ejemplo, la Iglesia ha cambiado. Es decir, bueno, no hace falta remontarnos a los Borgia para darnos cuenta de todo lo que ha cambiado. Pero en un siglo, por ejemplo, el cambio del Concilio Vaticano II es un cambio enorme. Pero, como dice usted, en esencia tiene que ser la misma. ¿Ha cambiado el Evangelio? No, pues ya está. El Evangelio sigue siendo el mismo. Con lo cual, la Iglesia se adapta a los nuevos tiempos. Sí, es decir, la Iglesia se adapta a los nuevos tiempos, pero ¿cómo? ¿En qué medida? ¿Hasta dónde? Es decir, aprobar la relación homosexual, ¿es adaptarse? No. Que la Iglesia tenga una presencia en las nuevas tecnologías, ¿es adaptarse a los nuevos tiempos? Es que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Con lo cual, su pregunta sí que es verdad, que es muy interesante, pero es muy difícil de responder también. Yo creo que sí que estamos todos de acuerdo en que el mensaje es el mensaje y eso no se puede cambiar, pero quizás sí los canales para hacer llegar ese mensaje, y eso sí que es verdad que yo creo que ahí es donde los jóvenes tenemos un papel fundamental, porque los jóvenes sabemos atraer a otros jóvenes y estamos viendo que en muchas instituciones de la Iglesia es gente muy mayor que en su día fueron jóvenes. Y bueno, pues personalmente cuando escucho esto lo llevamos haciendo desde hace 30 años, digo, madre de Dios,
puede que ahora no funcione, puede que eso no sea, puede que en su día funcionase, pero creo que en ese sentido es en el que tenemos que adaptarnos. Son esos nuevos canales, pues las redes sociales. Eso no es cambiar el mensaje, es simplemente cambiar la vía de acercamiento. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que se puede mejorar, hay que seguir mejorando, cuesta, sobre todo también en las parroquias, con los sacerdotes. Entonces yo creo que bueno, que es un ponerse manos a la obra, sobre todo los que estamos cerca de los jóvenes, que somos los jóvenes, ¿no? Pero eso sí, lo que decimos, el mensaje es el mensaje, la iglesia es la iglesia, y en eso sí que no se pueden hacer rebajas. Yo, como ha dicho Carolina, también pienso que son los canales los que deben cambiar, pero, por ejemplo, yo lo que sí que he visto en el Magis, por ejemplo, es ese acercamiento, ¿no? A mí me sorprendía mucho el usar las nuevas tecnologías, que antes han dicho que no tenía nada que ver. Por ejemplo, a mí me sorprendió el que todos los días te dijesen, pues si tienes algo que has visto hoy así que te haya llamado la atención, ponlo en Twitter o ponlo en Facebook. Y lo podías... Sí, y me parece, a mí, desde mi punto de vista, me parece que es necesario también que te actualices a eso, porque es lo que ahora está. Es lo que yo considero necesario el usar esos modos también, además de mantener ese mensaje inicial que tiene la Iglesia, ¿no? Pero sí que veo claro que en muchos aspectos no debe cambiar, pero en otros también tiene que acercarse de otra manera a los jóvenes. Y eso es lo que veo clave. Eso es. Yo una cosa, o sea, aclarar, igual he sido muy rotunda con el no, ¿vale? O sea, decir no, pero me refiero que no tiene que cambiar la esencia, que es lo que estamos diciendo. Sí que claro, redes sociales, todo lo que sea necesario, pero eso no es cambiar, eso es adaptarse, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cambio, hablamos de que hay algo que no está funcionando y hay que sustituirlo por otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es adaptarse a las nuevas maneras de comunicarse de la gente. O sea, no sé, yo creo que igual he interpretado la pregunta un poco más allá de lo que era la pregunta, ¿vale? Entonces, aclarar un poco que no me refería a que era un no y que se quede todo como está, ¿vale? Gracias también por vuestro testimonio sincero. Agradecería una palabra, sobre todo en los más ancianos de los 4 jóvenes, acerca de la relación entre vuestra experiencia cristiana actual, individual y comunitaria, y vuestra experiencia cristiana en los años de colegio. Digamos, el itinerario desde más o menos desde la primera comunión hasta el final de vuestros estudios antes de la universidad. Muchas gracias. Bueno, creo que lo de la anciana o veterana o algo iba por mí. Pues a ver, yo creo que es interesante hablar de esto, porque sí que es verdad que yo, bueno, lo primero que he dicho es que yo nací de una familia cristiana, con lo cual desde siempre, bueno, pues un poco vives de esa fe de los padres, ¿no? He ido a un colegio también católico, he ido a carmelitas, de manera que un poco te van llevando, ¿no? Te van llevando, de manera que tampoco bueno, pues sí, vives la fe, haces la primera comunión con tus compañeros del colegio, pero llega un momento en el que tienes que optar. Para mí ese momento fue el de la confirmación. El dejar de vivir de la fe de mis padres y el decir, bueno, si esto me convence, yo quiero seguir, y quiero seguir como Carolina, no como la hija de Lourdes y Mario. Entonces, para mí el momento de la confirmación fue un momento importante, y así como también el empezar pues a estar en otro tipo de ambiente en el que había otros jóvenes que como yo habían optado. Ya no era el ir a las misas del colegio, todos juntos, sino que era el estar en un retiro porque yo he querido y he decidido estar en ese retiro, el entrar en un grupo de jóvenes. Después en la universidad,
pues un poco también lo que yo creo que de la pregunta que hacían, yo eché de menos una pastoral universitaria, mucho, porque eso hubiese facilitado mucho las cosas. Entonces, pero bueno, el que quiere buscar acaba encontrando, ¿no? Pero por ejemplo, pues hablando de habilitar instituciones, canales, ese sería una posible vía, porque yo creo que hay una ruptura. Llegas un poco igual en palmitas de haber estado en el colegio, si es un colegio religioso, pues ya con unos grupos hechos, y de repente es como si te dejasen de la mano y haces plof, y ahora. Entonces yo creo que, bueno, para mí sí que fue un cambio, y el tener que optar también fue difícil porque, como he dicho, no siempre encuentras a la primera, y tienes que mantener, si tu idea es quiero esto, tienes que mantenerte constante, porque a veces, bueno, pues buscas, no encuentras, hasta que finalmente, bueno, pues acabas encontrando el sitio, no sé. Bueno, yo sí que encontré durante la carrera una experiencia de ese tipo, porque yo me saqué el título de religión para dar clase de religión, y entonces pues vas a clase, ¿no? Y te encuentras con gente que la clase está abarrotada y dices, jolín, pues cuánta gente, ¿no? Qué guay, cuánta gente quiere ser profesor de religión. Pero luego vas preguntando y es muy curioso, porque la respuesta no es yo quiero ser profesor de religión porque quiero transmitir la fe, yo quiero ser profesor de religión porque sé que en un colegio privado tengo muchas más opciones de trabajar, o porque es una opción así puedo entrar seguro en un colegio concertado o privado y mucho mejor. Entonces fue lo que más me chocó, porque yo realmente pensaba que, jolín, ¿cuánta gente quiere transmitir la fe? Y de repente preguntas y descoloca muchísimo que te respondan eso, porque claro, tú vas con una intención y que te respondan eso descoloca, y dices, pues qué cosa más rara, ¿no? O sea, no es algo que vivas, o descoloca mucho. Y sí que el cambio de colegio a lo que es la universidad se nota, porque claro, yo también había ido siempre a colegio hasta el bachillerato, y pues te llevan de la mano, pero igual que se nota el cambio en estudios, porque de un colegio a la universidad se nota mucho, porque en el colegio, aunque estás en el bachiller, te siguen llevando de la mano y de repente te sueltan, ¿no? Y es, decide tú. Entonces eso que hablábamos antes, de la madurez, de que o maduras y empiezas a adquirir compromisos y a saber más o menos por dónde quieres tirar y por dónde quieres ir, o realmente te pierdes. Entonces sí que pues una pastoral universitaria ayudaría muchísimo a ver que en la universidad no estás tú solo, porque lo primero que te encuentras, o que puedes llegar a pensar, yo lo llegué a pensar, decir, estoy sola, ¿qué me está pasando? Entonces sí que yo creo que ayudaría muchísimo a ver que hay más gente como tú y que puedes vivir esa fe en comunidad, pero claro, tienes que tomar decisiones, y es lo que más cuesta. No, mi caso no vale, porque yo fui a colegio e instituto público, no cursé los estudios de religión, con lo cual, pues bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Lo que he vivido un poco en casa y mi época de rebeldía, entre comillas, y de desobediencia, y ya está. Pero sí que es verdad que lo de la pastoral universitaria, que en otros países, por ejemplo en Francia, que es un país laico y de tradición anticlerical, sí que lo tienen, y eso sí que lo conservan, y bueno, y en Italia mucho más, pero sí que es verdad que sería bueno y necesario, porque estás compartiendo pupitre y a lo mejor no sabes que el otro piensa igual que tú, y te da corte pues decirle, pues fíjate, ayer vi esta película cristiana, tal, fíjate qué bien. Sí que sería necesaria una pastoral de la Iglesia, hacerla, cómo hacerla, dónde hacerla, quién la lleve, en fin, eso ya estaría por ver. No hay más preguntas. Hoy sí que vamos a acabar fenomenal de tiempo. Lo que sí me imagino que nos ha venido fenomenal a los mayores
muy mayores, ha sido un poco la idea de lo que vosotros transmitís, de vuestra necesidad de tener un apoyo en el espacio ese que estáis en la universidad, los que estudiáis. Y la formación, yo creo que ha quedado algo cojo la contestación para mí, es la formación religiosa que recibes tú en un colegio, que te dejas llevar, y si luego cuando cumples tus 17, 18 años te quedas en esas creencias y en esa idea, o sigues buscando. Yo, como soy la ancianita de la mesa, no me conformé, busqué y sigo buscando. Lo malo es eso, que no me lo sigo creyendo del todo y sigo buscando. Y tuve la suerte siempre de tener gente alrededor que me ayudaban y que me apoyaban. Pero creo que lo más importante es el espíritu de búsqueda, o sea, el no conformarte, el no quedarte. Habéis dicho lo del Concilio Vaticano II, no sé, claro, esto daría para muchísimo, ¿verdad? Me encantaría poderme quedar con vosotros, qué pensáis vosotros del Concilio Vaticano II, pero eso será para otro día si nos dejan hacer el foro. Me encantaría hacerlo sobre el Vaticano II, qué se ha hecho de él, porque como yo entonces era joven, pues claro, mi ideal es aquello, y son aquellos años. Los viejecitos intentamos, en fin, rescatar un poco lo de nuestros años mozos y lo llevamos como podemos. Pero espero que en la próxima, si consigo organizar uno sobre el Vaticano II, pues contar con vosotros y con todos ustedes, si les apetece venir el próximo 15 de febrero, tendremos otro foro, y me parece que si nos dejan también lo haremos sobre los desahucios y todas las connotaciones sociales que traen consigo. O sea, eso también para mí es cuestión religiosa o vivencia religiosa, ¿verdad? Es vida, es el mundo. Y nada más, agradecerles la asistencia a todos ustedes y esperarlos ver el próximo 15 de febrero. Muchísimas gracias.